Antes de empezar, una invitación en sí. Esta historia toca tu corazón. Deja tu comentario aquí abajo y suscríbete al canal, porque cada semana traigo una historia nueva para que sientas de verdad. Hoy vamos a hablar sobre el silencio, sobre el orgullo y sobre un espejo que guardó un secreto durante más tiempo del que cualquier persona viva en aquella casa habría podido imaginar. Ven conmigo que te voy a contar esta historia. Teaser. Las manos de Iracema temblaban al sostener el marco suelto. Detrás del cristal, empañado por el tiempo, un trozo de tela gruesa, amarillenta, empezaba a aparecer bajo los dedos del carpintero. Nadie en la sala respiraba. Doña Aurelina se levantó de la mecedora tan deprisa que la taza de café cayó al suelo de madera y se hizo añicos, pero ella ni siquiera miró hacia abajo. «¿No?», susurró con la voz atrapada en la garganta. «Eso no puede estar aquí». La tela era, en realidad, un lienzo, y en el lienzo había un rostro pintado al óleo, desvaído por las décadas, escondido en la oscuridad, detrás del cristal, una joven de ojos claros y una sonrisa tímida, con un vestido de fiesta que ya no se usaba desde hacía 40 años. Iracema miró aquel rostro y sintió que el suelo se abría bajo sus pies, porque aquel rostro era el suyo, era exactamente el suyo. «¿Quién es esa mujer?», preguntó, y la propia pregunta pareció resonar por toda la sala, como si las paredes de aquella casa antigua estuvieran esperando desde hacía años a alguien que tuviera el valor de formularla. Pero para que entiendas cómo llegamos hasta ese momento, necesito retroceder un poco en el tiempo. Empecemos desde el principio. La hacienda de las Acacias quedaba a 2 horas de camino de tierra del pueblo más cercano, rodeada de plantaciones de café y un huerto de guayabos que doña Aurelina Vasconcelos cuidaba con más cariño del que dedicaba a sus propias palabras. Era una mujer de 70 años, espalda recta, cabello blanco recogido en un moño severo, dueña de una casa demasiado grande para el silencio que habitaba en su interior. Fue a esa casa a la que llegó Iracema una mañana de mayo, con un lío de ropa y una caja de hilos y agujas contratadado para gemendar corchinaos, forros de cama y el ajuar antiguo que se acumulaba desde hacía generaciones en los baúles de la sala de costura. «¿Sabe usted coser encaje fino?», preguntó doña Aurelina, examinando a la muchacha de arriba a abajo, sin disimular la desconfianza. «Mi madre me enseñó desde pequeña», respondió Iracema, sin bajar la mirada. «Puede usted comprobar el trabajo antes de decidir si me quedo». Había algo en aquella respuesta firme, sin soberbia ni sumisión, que hizo que doña Aurelina bajara la guardia por un instante. Contrató a la muchacha allí mismo para trabajar 6 días a la semana, con derecho a dormir en un cuartito al lado de la cocina. Vicente, nieto de doña Aurelina y responsable de administrar la producción de la hacienda, fue quien le mostró la casa a Iracema el primer día. Tenía 28 años, manos callosas de quien trabajaba codo a codo con los peones, y una forma de hablar despacio que daba la impresión de que cada palabra había sido pensada con cuidado antes de salir. «Le va a gustar el cuarto», dijo él, cargando el lío de ropa de la muchacha sin que ella se lo pidiera. «Es pequeño, pero la ventana da al huerto. Por la mañana, el olor a guayaba entra por toda la casa. Usted no necesitaba cargar con eso», dijo Iracema. «Sé que no necesitaba», respondió él, con media sonrisa. «Lo hice porque quise». Fue en la sala principal, con sus muebles oscuros y cortinas gruesas, donde Iracema vio por primera vez el espejo. Era enorme, de marco de madera tallada, colgado sobre la consola de mármol, entre 2 retratos de familia enmarcados en plata. El cristal ya estaba manchado en los bordes,
pero todavía reflejaba la sala con una nitidez extraña, casi incómoda. «Nunca toque ese espejo», dijo Deasdedit, el casero más antiguo de la hacienda, un hombre de manos gruesas y ojos cansados, que trabajaba allí desde hacía más de 50 años. Lo dijo en voz baja, casi sin que Irasima pidiera explicación, como quien repite una advertencia tantas veces que ya le sale automática, ni siquiera para quitarle el polvo. Doña Aurelina misma se ocupa de él. ¿Por qué?, preguntó Irasema, curiosa. Deasdedit se encogió de hombros y desvió la mirada hacia la ventana. Cosa antigua de la familia. Mejor no preguntar. En las semanas siguientes, Irasima se acostumbró a la rutina de la casa. Ansurcía sábanas por la mañana, ayudaba en la cocina al mediodía y por la tarde se sentaba en la terraza a remendar lo que quedaba del día. Vicente siempre encontraba un motivo para pasar por allí, trayendo un vaso de agua o preguntando sobre algún punto de bordado que solía hacer su madre. Fue en una de aquellas tardes cuando Irasema notó, por primera vez, un detalle extraño. El marco del espejo de la sala estaba agrietado en una de las esquinas y un olor a madera húmeda salía de detrás cuando el viento golpeaba con fuerza por la ventana abierta. «Vicente, mira esto», llamó, señalando la grieta. «Creo que hay termitas comiendo la madera por dentro si no se atiende pronto. El espejo entero puede caerse». Vicente se acercó, examinó el marco con cuidado y asintió. «Tiene usted razón, voy a llamar a un carpintero para que lo revise». Pero cuando lo mencionó en la cena de aquella noche, doña Aurelina dejó los cubiertos con un golpe seco contra el plato. «Nadie toca ese espejo», dijo ella, con una voz que no dejaba espacio a réplica. «Si está agrietado, que se quede agrietado. La casa no se va a caer por un espejo viejo». El silencio que se instaló en la mesa después de aquello fue tan pesado que ni el ruido de los grillos de fuera conseguía disimularlo. Irasema intercambió una mirada rápida con Vicente, que solo movió la cabeza, discreto, como quien dice, «Después te explico». Pero ni él mismo sabía explicar, y esa fue la primera pista de que en aquella casa llena de bordados y retratos de familia, había un silencio guardado desde mucho más tiempo del que cualquier costura sería capaz de remendar. Pasaron 3 semanas hasta que Irasema consiguió arrancarle a Deasdedit algo más que cosa antigua de la familia. Fue una mañana de lluvia fina, mientras los dos pelaban yuca en la cocina, cuando el viejo casero por fin cedió. «La señora Aurelina tuvo una hermana», dijo él, sin apartar los ojos del cuchillo. «Gemelán se llamaba Auristela. Irasema dejó de trabajar. Una hermana. Nunca he oído a nadie hablar de eso». «Nadie habla, desde luego», respondió Deasdedit. «Hace más de 40 años que su nombre no se pronuncia dentro de esta casa». Poco a poco, entre una yuca y otra, la historia fue saliendo a trozos, como quien desenreda un ovillo enmarañado, sin querer romper el hilo. Auristela y Aurelina eran hijas del antiguo dueño de la hacienda, criadas juntas, parecidas hasta en la forma de reír. Pero mientras Aurelina aceptó el destino de casarse con quien la familia eligió, Auristela se enamoró de Rosalvo, un muchacho que trabajaba en la cosecha, humilde, sin tierra y sin apellido, que interesara al padre de las muchachas. El padre de ellas no lo aceptó de ninguna manera. Contó Deasdedit. Dijo que prefería perder a una hija antes que ver el nombre de la familia mezclado con el de un peón. Los mandó a los dos lejos y prohibió a cualquiera pronunciar el nombre de Orastila dentro de estas paredes, bajo pena de perder el empleo. «¿Y el retrato de ella?», preguntó Irasema, recordando los 2 cuadros enmarcados en plata junto al espejo. «Existía un tercer retrato», dijo Deasdedit, bajando aún más la voz, «de la hermana menor, pintado por un artista que pasó por la región. El padre mandó quemar todo lo que recordara a ella: muebles,
ropa, retrato. Hizo una pausa larga, como si pesara si debía continuar. Mi madre trabajaba aquí, en aquella época. No tuvo valor de quemar aquel retrato. Lo escondió detrás de un lienzo nuevo y mandó hacer un espejo para cubrir el hueco en la pared donde el cuadro antiguo había estado colgado toda la vida. Nadie notó la diferencia. Un espejo, un retrato. Para quien mira desde fuera, es todo igual. Un marco en la pared. Iracema sintió un escalofrío recorrerle los brazos. Entonces, el retrato sigue detrás del espejo hasta hoy. Si mi madre no me mintió, y ella nunca mintió. Sí, respondió Deusdet, y por eso nadie puede tocar aquel espejo. Doña Aurelina sabe lo que hay detrás del cristal. Lo sabe desde que era joven, y prefiere cargar con ese dolor en silencio antes que arriesgarse a que alguien lo descubra. Esa misma tarde, el carpintero llamado por Vicente llegó a la hacienda para evaluar el daño de las termitas. Era un hombre de mediana edad, de mirada atenta y manos hábiles, que examinó el marco por fuera y por dentro antes de dar su veredicto. «La madera está tomada», dijo a Vicente, sacudiendo la cabeza. «Si no se quita el espejo de la pared ahora, las termitas pasan a la viga y usted va a tener un problema mucho mayor que un cristal agrietado». Vicente habló con la abuela aquella noche, esta vez sin rodeos. «Abuela, usted tiene que dejar que el carpintero trabaje. Si no se quita el espejo ahora, el señor dice que puede comprometer toda la pared». Doña Aurelina permaneció mucho tiempo en silencio, mirando sus propias manos arrugadas sobre el regazo. Cuando por fin habló, la voz salió pequeña, casi de niña. «Haga lo que haga falta. Solo pídale que tenga cuidado». Nadie entendió, en aquel momento, el verdadero peso de aquella petición. Al día siguiente, con Iracema, Vicente y Deusdet presentes, el carpintero empezó a soltar el marco de la pared de la sala. El trabajo era lento, porque la madera antigua estaba frágil y temía romper el cristal. Doña Aurelina se sentó en la mecedora en el rincón de la sala, las manos apretadas una contra la otra, sin decir palabra, los ojos fijos en el espejo, como quien contempla su propio pasado siendo arrancado de la pared. Cuando el carpintero por fin consiguió soltar el cristal del marco de atrás, encontró lo que Deusdet ya sabía que estaría allí: un lienzo grueso, doblado y sujeto con clavos oxidados, escondido entre la madera y el cristal. «Hay algo aquí detrás», dijo él, sorprendido, quitando los clavos con cuidado. «Parece un cuadro». Fue en ese instante cuando el tiempo, dentro de aquella sala, pareció detenerse. El carpintero desenrolló el lienzo con cuidado sobre la mesa del comedor. Y fue entonces cuando ocurrió la escena del comienzo de esta historia a las manos temblorosas de Iracema. La taza rota en el suelo, el rostro pintado que era, asombrosamente, el rostro de ella. Doña Aurelina se llevó las dos manos a la boca. «Auristela, Auristela», susurró, el nombre saliendo por primera vez en 40 años, como si hubiera estado atrapado en la garganta todo ese tiempo, esperando la hora exacta de salir. «Es mi hermana. Es el retrato de mi hermana». Vicente miró entre la abuela e Iracema, intentando entender lo que sus ojos ya empezaban a sospechar. «Abuela, ¿por qué esta muchacha se parece tanto al retrato?» Nadie tenía una respuesta preparada. Fue Iracema quien, con la voz embargada, empezó a juntar las piezas en voz alta. «Mi madre se llama Zulmira». Ella nunca habló mucho de su familia, solo que su madre, mi abuela, había discutido con los parientes ricos antes de que yo naciera y nunca más había vuelto atrás. «Mi abuela se llama Auristela». El nombre cayó sobre la sala, como una piedra en un pozo profundo, las ondas extendiéndose despacio hasta alcanzar a cada persona allí presente. Doña Aurelina empezó a llorar, un llanto contenido de quien no se permite las lágrimas desde hace décadas y de repente ya no sabe cómo controlarlas.
Ella tuvo una hija, mi hermana tuvo una hija, y esa hija la tuvo a usted, y yo nunca lo supe. Nunca busqué saber. ¿Sabe usted dónde está?, preguntó Iracema, el corazón acelerado. Doña Aurelina negó con la cabeza, avergonzada. No. Después de que se fue con Rosalvo, mi padre prohibió cualquier contacto. Y yo, Dios me perdone, fui demasiado cobarde para desobedecer. Dejé que mi hermana desapareciera de mi vida por miedo a perder al resto de la familia. Fue de Asdeit quien, después de décadas de silencio, ofreció el primer hilo de esperanza. Mi madre recibía cartas de ella, a escondidas, en los primeros años. Dejaron de llegar hace mucho tiempo, pero la última dirección que mandó era de un pueblo, a un día de viaje de aquí, cerca del río. Quizá todavía se pueda descubrir algo por allá. Vicente no dudó. Entonces, vamos, mañana temprano. El viaje fue largo, por los caminos de tierra que atravesaban el interior, pero nadie en la comitiva formada por Vicente y Iracema y la propia doña Aurelina se quejó del cansancio. El pueblo era pequeño, pocas calles, una iglesia blanca y un mercado que vendía de todo un poco. Fue preguntando de casa en casa, mostrando el retrato enrollado que llevaban con cuidado, cuando por fin encontraron a una vecina que reconoció el rostro pintado. «Esa es doña Auristela», dijo la mujer. Sorprendida, vive allí en la casa del bordado, cerca de la fuente. Ella y su marido todavía hacen ajuares para quien se lo pide. El corazón de doña Aurelina latía tan fuerte que necesitó agarrarse del brazo del nieto para caminar hasta la puerta. Cuando llamaron, fue una señora de cabello canoso, manos marcadas por décadas de aguja e hilo, quien abrió la puerta y se quedó paralizada al reconocer, incluso después de tantos años, el rostro de la hermana gemela detenida frente a ella. «Aurelina», susurró ella como si no confiara en sus propios ojos. «Auristela», respondió doña Aurelina, y las dos se abrazaron allí mismo, en el umbral de la puerta, llorando un llanto que llevaba 40 años de nostalgia represada. Rosalvo, ya un señor de edad, apareció detrás de la esposa, y al ver la escena, tampoco contuvo las lágrimas. Dentro de la casa, entre café colado al momento y pastel de maíz todavía caliente, las dos hermanas reconstruyeron décadas en pocas horas de conversación. Auristela contó que había tenido una hija, Zulmira, criada con dificultad, pero con mucho amor, que a su vez había dado a luz a Iracema. Contó que nunca había dejado de pensar en la hermana, pero el orgullo, de ambos lados, había sido más fuerte que el valor de buscarse. Escondió un retrato suyo detrás de un espejo para que no lo quemaran, dijo doña Aurelina, sosteniendo las manos de la hermana. Pasé 40 años mirando aquel espejo sin saber que, detrás de él, su rostro seguía allí, esperando que alguien tuviera el valor de mirar. De vuelta a la hacienda de las acacias. Semanas después, la familia se reunió de un modo que la casa grande no había visto en generaciones. Auristela y Rosalvo vinieron a vivir en una casa vecina, lo bastante cerca para que las hermanas se visitaran todos los días. Zulmira, la madre de Iracema, lloró durante horas al reencontrar a la madre, a la que apenas había conocido bien, y al descubrir una familia entera que no sabía que existía. Y en medio de todo aquello, Vicente le pidió matrimonio a Iracema, en la misma sala donde se había encontrado el retrato, ahora enmarcado y colgado con orgullo en la pared, junto al espejo restaurado, los dos, lado a lado, como debería haber sido desde siempre. «Usted trajo a mi familia de vuelta», dijo Vicente, sosteniendo las manos de ella, «y yo quiero pasar el resto de la vida a su lado». La boda se celebró en la terraza de la hacienda, bajo el guayabo, con las dos hermanas sentadas una al lado de la otra, en la primera fila, de la mano, como no lo hacían desde la infancia. Queda, en esta historia, una pregunta que quizá valga la pena llevar a tu propia vida. ¿Cuántas veces escondemos detrás de un espejo
aquello que duele mirar de frente. El orgullo tiene esa forma silenciosa de convencernos de que proteger el dolor es lo mismo que borrarlo. Pero la verdad, como el retrato de aquella sala no desaparece, Han Solo espera en la oscuridad el momento exacto de ser vista de nuevo. A veces el valor más difícil no es enfrentar el mundo de afuera, es encarar lo que la propia familia insiste en no hablar. Y a veces el amor más hermoso es aquel que atraviesa décadas de silencio para demostrar que nunca, de hecho, dejó de existir. Si esta historia te tocó, deja aquí abajo lo que más sentiste mientras la escuchabas. Y no olvides suscribirte al canal, porque la próxima historia ya está en camino, esperando tocar también tu corazón. Un abrazo y hasta la próxima.